Le agradecemos al doctor Belisario Betancur. A las personas que van llegando las invitamos acá adelante, hay puestos para que puedan ubicarse. Según algunas organizaciones nacionales e internacionales, la corrupción en la contratación pública es reconocida actualmente como el factor principal de desperdicio e ineficiencia en el manejo de los recursos en el país. Se estima que en promedio el 10% del gasto en contrataciones públicas se desperdicia en corrupción y soborno. Según estudios llevados a cabo en el año 2002, la contratación pública en Colombia es una de las actividades económicas más importantes del país. Es por eso que desde la década de los 90, el sistema de contratación estatal en Colombia ha tenido modificaciones con miras a lograr una gestión pública más moderna, eficiente y transparente. Sin embargo, las cifras de la corrupción en la contratación pública son alarmantes. Y solo para que se hagan una idea, recientemente el Auditor General de la Nación afirmó que el desvío anual de recursos del Estado a bolsillos de los corruptos puede ascender a 9,2 billones de pesos, mientras que la Fiscalía General de la Nación señaló que solo en Bogotá el desfalco por la contratación asciende a los 2 billones de pesos. A continuación vamos a recibir a la doctora Clara López Obregón, alcaldesa de Bogotá, política y economista nacida en la ciudad de Bogotá, graduada de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, hizo un doctorado en Derecho Tributario y Financiero en la Universidad de Salamanca, miembro del Polo Democrático, docente de las Universidades de los Andes y del Rosario. Fue secretaria económica de la Presidencia, concejal, presidente del Consejo Distrital, contralora de Bogotá y auditora general. Se desempeñó como secretaria de Gobierno de Bogotá hasta marzo del año 2010. Fue fórmula a la vicepresidencia del ex candidato Gustavo Petro. El día 8 de junio de este año fue designada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, como alcaldesa encargada de Bogotá. Démosle la bienvenida a la doctora Clara López Obregón. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Expresidente Belisario Betancur, miembro del Alto Patronato de la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo, doctor Álvaro Miguel Navas, vicecontralor general, doctor Marco Antonio Velilla, consejero de Estado, coordinador académico de la Corporación Complexos, doctor Gustavo López, director de la Corporación, doctor Marino Tadeo, exdirector general de la ESAP y miembro de la Secretaría Técnica de Complexos, doctor Óscar Enrique Ortiz, exara anticorrupción, invitados, funcionarios, funcionarias, medios de comunicación. Quiero en primer lugar agradecer esta invitación a tratar un tema de tan profunda complejidad desde la perspectiva que nos invita el doctor Belisario Betancur. Espero no defraudarlo con mi presentación que he titulado La miseria del Estado. Hoy en día hay una avalancha de declaraciones, pronunciamientos y condenas contra el fenómeno de la corrupción. Las estadísticas que nos acaban de leer son más que dicientes. Se basa en hechos recientes develados en declaraciones de exfuncionarios y contratistas que han aceptado y confesado hechos inenarrables o en fenómenos recientes de la concentración de la contratación pública en manos de un reducido número de empresarios emergentes en lo que ha sido bautizado como el carrusel de la contratación pública. Lo curioso es que los medios de comunicación, los gobernantes, destacados prelados, connotados dirigentes políticos, nos pronunciamos sobre el tema como si este delito fuera ajeno completamente a la sociedad en su conjunto y al modelo de desarrollo económico y social vigente. Mientras la corrupción sea percibida como un fenómeno espontáneo e intrínseco de un sector de funcionarios públicos productos de la maldad y de la tentación, estaremos en el plano de la denuncia, del moralismo superficial y del escándalo intrascendente.
La verdad es que el fenómeno de la corrupción merece ser estudiado a fondo para encontrar sus verdaderas raíces y combatirlo por donde se debe combatir, avanzando más allá del escándalo que sorprende a los incautos. Me pregunto con insistencia, ¿el fenómeno de la corrupción es ajeno al modelo de desarrollo económico y social que hemos adoptado colectivamente en la sociedad, que hemos diseñado o importado sin beneficio de inventario y tal vez sin adaptación suficiente a las condiciones propias de nuestra sociedad, de nuestras desigualdades, de nuestras violencias? En toda esta etapa histórica que se ha desarrollado en gran parte de la última mitad del siglo pasado, creo que muchos estaríamos de acuerdo en que se abrió una brecha de incalculable tamaño que nos condujo a rendirle un culto a la política del mercado incontrolado y desregulado, a la creencia de que el crecimiento y las utilidades podían ser infinitas, al desprecio de lo público, a la reducción de los impuestos y salarios, y lo que es más grave, a la reducción de la responsabilidad social de los propietarios de los medios de producción y del sector financiero. Si analizamos bien lo que acontece en estos momentos con la crisis financiera mundial, la del 2008, la que asoma, confirmaremos nuestras sospechas. Bien lo ha resumido Tony Judt en su reciente libro Algo va mal, cuando afirma, comillas, vemos a nuestro alrededor un nivel de riqueza individual sin parangón desde los primeros años del siglo XX. El consumo ostentoso de bienes superfluos, casas, joyas, coches, ropa, juguetes electrónicos, se ha extendido enormemente en la última generación. En Estados Unidos, el Reino Unido y un puñado más de países, las transacciones financieras han desplazado a la producción de bienes y servicios como fuente de las fortunas privadas, lo que ha distorsionado el valor que damos a los distintos tipos de actividad económica. Siempre ha habido ricos al igual que pobres, siempre ha habido ricos al igual que pobres, pero en relación con los demás, hoy son más ricos y más ostentosos que en cualquier otro momento que recordemos. Es fácil comprender y describir los privilegios privados. Lo que resulta más difícil de transmitir es el abismo de miseria pública en que hemos caído. Y como más adelante sugiere el mismo autor, estamos ante un fracaso colectivo de la misma voluntad. Lo que quiere decir es que de una u otra manera la sociedad ha contribuido a crear la cultura del despilfarro, del dinero fácil, la mentalidad que ahora se resume en el todo vale, que es la estructura mental de la corrupción en su verdadera dimensión. Tenemos que decirlo, la corrupción cabalga sobre los hombres de dos sujetos activos, el funcionario público venal, el sobornado, que ha sido tentado por la idea frágil del enriquecimiento ilícito y fácil, y el empresario ambicioso, el sobornador, que encuentra en la miseria en que ha caído lo público una oportunidad de ganancia ilícita no trabajada. Pero no por ello podemos generalizar ni estigmatizar a la totalidad de los funcionarios y contratistas. Cuando llegué a la alcaldía, abordar este tema buscando soluciones prácticas y efectivas no fue fácil, no ha sido fácil, porque los hechos habían creado un ambiente de desmoralización y parálisis entre el cuerpo de funcionarios y contratistas. Unos y otros temían por su buen nombre, y la estigmatización llegó a tal nivel que un funcionario me describió una escena que quiero compartir con ustedes. Caminaba por la séptima con sus dos hijas adolescentes
para comprar el regalo de cumpleaños de una de ellas, y como recién salía del trabajo, llevaba puesta su chaqueta con los logos distintivos del distrito. Fue abordado por otro ciudadano en plena vía pública, quien lo señaló voz en cuello de corrupto. Y él me decía, no supe cómo explicarle a sus hijas, que no pertenecía a ese reducido grupo de funcionarios que habían violado la confianza en ellos depositada. Y me lo dijo con unos lagrimones que no podía contener. También hemos encontrado empresas que ahora se abstienen de prestar sus servicios al distrito para no incurrir en el llamado riesgo reputacional. Decidimos conjurar la crisis con eventos cargados de simbolismo y sacamos los códigos de ética de los estantes a la práctica cotidiana de la administración. Solicitamos a los servidores públicos renovar su compromiso ético mediante escritos de su puño y letra que han conformado un compromiso colectivo muy poderoso. De los cientos de compromisos que han llegado, la palabra derechos se repite de manera natural. Los servidores públicos de Bogotá no conciben su accionar fundado en la ética si ésta a su vez no se entiende en función de los derechos humanos y sociales que están llamados a ser efectivos con los recursos puestos a su disposición. En este proceso hemos rescatado el código de honor de la juventud, que tal vez entonces no entendimos en su verdadera dimensión. En mi colegio, doctor Belisario, decían, es tan responsable del acto corrupto quien lo comete como quien conociéndolo no lo denuncia para que se ponga remedio. No es suficiente con ser honesto uno solo. En la sociedad como en la familia, todos tenemos el deber adicional de procurar que quienes estén a nuestro alrededor también lo sean. No importa cuán dolorosas o inconvenientes sean consideradas nuestras admoniciones. Tránsito de la cultura de no ver, no oír, no contar el mal que nos rodea, no se vence fácilmente, aunque el cambio ya comenzó. Escuchándolo hablar de Héctor y de Troya, me recordaba un escrito de Foucault extraordinario en que él trata de traducir al inglés, al francés, una palabra griega, pargesia, que él describe como el hablar franco, el discurso franco, franc parler, free speech, de la libertad que hablaba ahora el doctor Belisario Betancourt. Palabra que es una cualidad del ciudadano, especialmente en una democracia, porque es esa cualidad que implica valor civil para actuar y decir la verdad, porque la conoce, porque los valores se conocen, no los tengo que científicamente llevar al laboratorio para conocer su verdad en la sociedad, y porque abstenerse de hacerlo atenta contra la misma estructura social de la que hacemos parte. Y le cuento que cuando digo que el cambio ya comenzó, tímidamente, frágilmente, pero ya empiezan las personas, los funcionarios, a llevarme casos éticos de denuncia fundados en el Código de Honor, pero el miedo todavía es inmenso. Quieren que yo jure el silencio sobre lo que me descargan en los hombros. He tomado decisiones muy difíciles y estoy empeñada en que quienes se atrevan a denunciar, cuando la presión de un supervisor o un superior ha sido removida, y en eso estamos, hagan lo correcto, que se llenen de ese valor civil necesario y lleven personalmente la denuncia ante los órganos de control. Esos órganos de control ya nos han demostrado que no están dispuestos a que las cosas sigan como van. Han dado un tate quieto
Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía. Hay una reconducción en nuestro accionar colectivo en materia de tolerancia frente a estas costumbres que se habían posado sobre nuestro accionar y sobre nuestra omisión y tolerancia permanente. Yo creo que ese esfuerzo de impulsar el valor civil en la persona para que no endose en otro la obligación de denunciar, sino acompañarlo a que él lo haga, es un camino pedagógico de cambio cultural que me he propuesto recorrer. Pienso que no es suficiente con remitir, como estábamos acostumbrados, con oficio remisorio y sin acervo probatorio, y desde luego sin mención de nombre alguno, denuncias generales ante los órganos de control que solo llenaban enormes cartapacios de investigaciones que no llegaban a ninguna parte por falta de lo básico que el denunciante conoce. Nos lavábamos las manos y todo seguía igual. Este cambio cultural que estamos promoviendo al interior de la administración es parte de un nuevo trato con la ciudadanía que formulé recién tomé posesión del cargo. Tenemos que hablar con sinceridad, con pareja, no importan las consecuencias. Debemos reconocer tanto los logros como los fracasos e incumplimientos para abonar un espacio de confianza y credibilidad entre gobierno y los gobernados. Pero la tarea no la podemos hacer solos. Es un pacto que requiere reciprocidad. Estoy convencida de que gobierno y ciudadanos unidos en código de franqueza y respeto mutuo podemos vencer la cultura permisiva que se había venido generalizando, no solo en la actividad pública, sino también en la privada. Ayer en el Consejo de Seguridad, donde me acompañó la doctora Inés Elvira Roldán, recibimos un interesante informe de planeación distrital con motivo del seguimiento que hacemos regularmente a la restricción horaria de expendio de licor después de las 11 de la noche. La georreferenciación de las tiendas y comercios dedicados a esa actividad que ya se hayan colocados en el mapa ascienden a la fecha a 53,000 y ya sabemos que superan los 80,000. De ellos, de los que ya tenemos ubicados y verificados, con Cámara de Comercio, con los mapas del catastro, solamente el 10% cumple con la normatividad del uso del suelo de la capital de la República. FENALCO ha hecho un estudio independiente y nos ha informado que ellos calculan que no más del 23% de todos los establecimientos de comercio de la ciudad cumplen con las normas de usos de suelo. Este es, entre otras causas, el resultado del retiro imperceptible del Estado, que ha culminado en su miseria absoluta y su incapacidad de imponer la disciplina social que todos necesitamos para vivir en sociedad. La Ley 234 de 1995 prohibió la exigencia de licencias y requisitos para la apertura de un comercio en cualquier parte del país. Se reaccionaba contra la venalidad de los funcionarios que cobraban coimas por dar permisos, pero caímos sin solución de continuidad en la venalidad de los particulares. Como cerrar un establecimiento de comercio con el debido proceso es una faena de titanes que llega hasta el Consejo de Estado, y el achicamiento de ese mismo Estado redujo el número de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Hoy, en nuestra ciudad, prima el desconocimiento consciente de la norma, que genera utilidades, pero que priva a los barrios residenciales de la tranquilidad que antes le ofrecían las licencias para establecer tiendas, servicios, gimnasios, iglesias y demás.